estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 si está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través del internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Samarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú cómo estás? También muy bien, aquí ya abriendo el chat. Ay, me va a disculpar que todavía traigo un poquito de tos. Ya tenemos abierta nuestra sala de chat para que usted se comunique con nosotros. Estamos en, como le digo, www.radiomujer.com.mx, en la sala de chat de Desde tu Mirada. Y también tenemos nuestros teléfonos en cabina, si usted quiere participar con el programa del día de hoy. 31 22 11 90, 36 47 18 83. Tenemos el WhatsApp, que es lo de hoy, es la nueva que tenemos. El número, si usted se quiere comunicar con nosotros por esta vía, es 333-822-3208. Ese es el WhatsApp. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la violencia femenina. Ya nos dio un poquito de introducción nuestra productora Claudia sobre cómo se va entendiendo de repente este fenómeno, ¿no? Porque va entrando dentro del estereotipo de los hombres la violencia, pero en la mujer, no, en la mujer, bueno, uno que puede decir, las mujeres como que pensamos que no tienen este factor de violencia, pero no podríamos estar más equivocados realmente. ¿Por qué? Porque hay que entender que lo que tiene que ver con la violencia, y si lo vemos como en sus raíces, tendría, digamos, un punto inicial en lo que podríamos mencionar como el odio. Y el odio es algo que tenemos tanto hombres como mujeres. Esto es una cosa muy, muy normal. Podríamos hablar también de ciertos usos de ese odio, que es justamente en donde va apareciendo la violencia. Están aquí medio enredados los cables. Gracias. ¿Qué va haciendo esa violencia? Qué diferencia es que con esto sí me escucho. ¿Qué va haciendo este tipo de uso de la violencia que estábamos hablando hace ratito, ¿no? Cómo de alguna forma en los hombres se va entendiendo que se agarren a golpes si tienen una diferencia, que vayan a la guerra, que les gusten las armas, pero en las mujeres no, en las mujeres eso está muy mal visto. Está muy mal visto porque así como en algún momento hablamos de la sexualidad femenina, de cómo se vuelve un tema tabú. ¿Por qué? Pues porque si hablamos de la sexualidad femenina, inmediatamente tendríamos que remitirnos a la sexualidad de nuestras madres, ¿no? Cuando hablamos de la sexualidad masculina y de cómo los hombres hacen y deshacen, bueno, pues estamos en un territorio, digamos, que no es tan sensible como si nos ponemos a hablar de la sexualidad de las mujeres, y en esa misma plática se va involucrando la sexualidad de nuestra madre, de las personas que nosotros vamos viendo como seres inmaculados. De la misma forma va sucediendo con la violencia. Si hablamos del papá que golpea, si hablamos del papá que castiga, bueno, todavía es una cosa como muy entendible, o de los hombres que se agarraron a golpes, como le digo, todavía es algo muy entendible. Pero cuando hablamos de la mujer que lastima a sus hijos, que golpea a su marido, que tuvo un pleito en la calle, nos parece una cosa sórdida, ¿no? Decimos, es que ¿cómo? ¿A quién se le va a ocurrir? En sí, son, yo creo, Gaby, de las noticias que de repente más escalofrío van generando cuando escuchamos que una mujer lastimó a sus hijos, ¿no? Estas madres que de repente envenenan a los hijos o los golpean hasta que los matan. Es como si fuera una cosa impensable para nosotros. Se vuelve algo, una noticia terrible, sin darnos cuenta de que es también una posibilidad muy real, de que también el hecho de que una mujer golpee a su marido es algo muy real, muy tangible. No tan común. ¿Por qué? Pues porque, una vez más, estos estereotipos no se van formando nada más pues porque se nos haya ocurrido, se van formando justamente porque hay ciertas conductas, cierta realidad atrás de los estereotipos. Entonces, es más común ver que sucedan este tipo de manifestaciones de violencia en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, eso no quiere decir que en las mujeres no suceda. Lo mismo podríamos pensar por ejemplo, con otro tema alterno que vendría siendo la infidelidad, ¿no? Siempre, no, es que los hombres son unos infieles y lo demás y lo de menos, pero las mujeres también son infieles, nada más que se habla menos, y no porque suceda menos, sino porque se dice menos, porque una vez más entra, muchas gracias Claudia, en este tema tabú. Claro, además, bueno, es verdad, ¿no? No podemos decir que existe una sola manifestación, un solo tipo de manifestación de violencia, por ejemplo, en el hombre o en la mujer.
Es verdad, existen casos en donde la mujer tal cual golpea, maltrata físicamente al marido, a los hijos, se puede involucrar en riñas en la calle, etcétera. Pero esto creo que es mucho más evidente para todas las personas que están alrededor. La cuestión es que en la mayoría de los casos la violencia ejercida por la mujer suele pasar desapercibida en el sentido de que es una violencia encubierta. Para empezar, una mujer muy violenta, pero muy, muy violenta, que puede llegar a los golpes, que puede llegar a tomar objetos para hacer daño a las personas, aún en ese nivel de violencia, por lo general va a ser violenta con sus hijos, no con ninguna otra persona afuera. Afuera podría parecer verdaderamente una persona totalmente distinta, ¿no? Que no se imaginarían que llega a ese punto. Entonces, digamos que la modulación que suele hacer la mujer acerca de su violencia permite que pase desapercibida mucho más fácilmente. Digo suele porque ya dijimos, no podemos generalizar, está en todas las presentaciones, pero creo que esta violencia encubierta es verdaderamente... todo tipo de violencia puede significar un peligro, pero ese tipo de violencia encubierta deja a la persona, sobre todo a la persona que se está formando, como podríamos pensar en el caso de un niño, en una situación de confusión. Porque si alguien te está haciendo daño físicamente, es muy evidente de dónde viene el maltrato y de dónde viene el dolor y de dónde viene la agresión, ¿no? Y hacia dónde se dirige. Pero el maltrato, por ejemplo, psicológico, los insultos, las devaluaciones que quedan en este velo de preocupación, por ejemplo, en este velo de es por tu bien, verdaderamente para muchas, muchas personas, y los golpes pueden llegar a quedar en esa categoría para muchas personas. Ese tipo de maltrato para muchas personas se queda totalmente desprovisto de algo a lo cual lo puedan anclar, ¿no? No pueden sentirse, a la mayoría de las personas les cuesta mucho trabajo asumir un resentimiento o un rencor hacia la madre, haya sido cual haya sido la situación, e independientemente de la edad que tengan, por el papel tan crucial que tuvo la madre para la supervivencia, es difícil poder asumir este enojo, mucho más cuando en caso de que haya existido violencia, no fue de una manera localizable, de una manera enunciable, denunciable incluso para la persona que lo sufrió, porque queda velada, queda encubierta. Vamos a ir a un pequeño corte, te recuerdo los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83, y recuerda que ya tenemos de regreso el WhatsApp 333 822 3208. Volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo nuestro WhatsApp, el número es 333-822-3208. Estamos hablando el día de hoy sobre la violencia femenina. Y antes del bloque comercial estábamos platicando un poquito sobre cómo va siendo más que nada como un aspecto de los estereotipos que tenemos socialmente el pensar que la violencia femenina es menos o es una cosa que no existe como tal o que son manifestaciones muy diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos pensar que las mujeres no se topan tanto, por ejemplo, a golpes, no hay tanto una violencia física como lo podríamos encontrar con los hombres, y que eso es un dato duro, ¿no? Por ejemplo, en el número de homicidios nos vamos a encontrar que en los hombres los crímenes violentos son como una de las causas
más comunes de que sucedan este tipo de cosas. No es que se envenenen, no es que hayan perecido en un accidente, tal vez en algo doloso, aún podríamos pensarlo, sino que es más bien con crímenes violentos, con armas de fuego, en algún pleito, a golpes. Y en las mujeres es muy distinta esta proporción, de fatalidades. Entonces podríamos decir, bueno, entonces las mujeres son menos violentas. No, más bien tendríamos que pensar en las manifestaciones de la violencia que de alguna o de otra manera terminan siendo más aceptadas por nuestra sociedad. ¿Cuáles son las manifestaciones de violencia que se van, digamos, como tomando por buenas en el día a día de nuestras vidas? En el día a día de nuestras vidas nosotros podríamos pensar, bueno, una, un par de tipos se calientan los ánimos a la mitad de la calle, se bajan y se empiezan a agarrar a trompadas. Uno podría decir, bueno, qué terrible, pero es algo muy como esperado, ¿no? Es una de esas cosas que no nos sorprenderían tanto como que si vemos que están dos mujeres en la fila del supermercado y una se le mete y se agarran a trompadas, ¿no? Uno podría decir, ah, caray, eso sí está raro, ¿no? Eso es una situación fuera de lo común. Pero, hay una vez más, porque no es la manifestación de violencia que tenemos de alguna manera más como un estereotipo en las mujeres. En las mujeres nos vamos a encontrar que la violencia, muchas gracias Claudia, que la violencia va más hacia el lado de la pasividad, así como lo habíamos visto en algunos otros programas, cómo va siendo, digamos, este desarrollo psicosexual, cómo se va desarrollando la cabeza tanto de un hombre como de una mujer. En el hombre nos vamos a encontrar más esta parte activa, nos vamos a encontrar más esa violencia de disparar, de golpear, de apalear. Y en la mujer, en la posición pasiva que vamos entendiendo dentro del sexo femenino, nos vamos a encontrar una violencia justamente pasivizada. Nos vamos a encontrar una violencia, por ejemplo, podríamos pensar esta persona que no le da de comer a sus hijos, ¿no? Que está molesta y no les da de comer a sus hijos. Y en omisión está haciéndoles daño, literalmente. Y no es cualquier cosa. Imagínese dejar sin comer a los niños todo un día, ¿no? Ah, bueno, es que se me olvidó, es que traía muchas cosas en la cabeza. O no cambiarle el pañal a un bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy molesta, porque ya me tiene harta, porque se la pasa llorando. Y ahí no estamos viendo que la mamá se levante y le dé de palazos al niño, pero sí estamos viendo que está ejerciendo violencia sobre ese otro, ¿no? En el caso de los matrimonios, nos vamos a encontrar con que es un poquito más sencillo que se den manifestaciones violentas en lo físico. ¿Por qué? Porque esto no es una cosa pública. ¿Sí ve? No es algo que se pueda ver como que, bueno, le dio un jalón de pelos al niño o le dio una cachetada a la niña o una cosa así, sino que como es algo que se vive más en las alcobas, como es algo que se vive más dentro de casa, es más fácil que ahí vengan este tipo de arranques de violencia que tienen que ver más con el contacto físico, con aventarle los trastes encima al marido, con golpearlo. Y ahí hay una cosa muy curiosa, porque uno podría decir, bueno, pero es que eso hasta nos suena raro. Hay personas que hasta podrían llegar a pensar que es una mentira, ¿no? Ay, es que ¿qué hombre se va a dejar que le pegue una mujer? Es que tendría que ser una mujer muy grande, tendría que ser una mujer que lo pudiera avasallar en su fuerza, porque esa es la imagen que nosotros nos vamos formando cuando un hombre golpea a una mujer. Decimos, bueno, pues es que es una persona más fuerte que acaba dominando a la otra, le acaba haciendo ver su suerte, ¿no? Su mala suerte. Pero en el caso contrario, pues ¿cómo voy a creer que un hombre no se pueda defender? Y ahí tendríamos que pensar que no es una cosa de supervivencia. O sea, no es que estén en peligro la vida específicamente en ese momento, sino que los roles pueden llegarse a girar, la postura puede llegarse a girar y el hombre efectivamente quedar pasivizado frente a la ira y a la violencia de la mujer. Entonces, no importa que sea un hombre más grande, no importa que sea más fuerte, no importa que tenga más herramientas a su disposición para hacer daño a su prójimo, en el momento en el que queda pasivizado, en el momento en el que, por ejemplo, podríamos pensar que a un hombre se le priva de su autoridad, se le priva de sus derechos, el hombre también va entrando dentro de este cuadro patológico en el que se va dejando por esta parte de la mujer. Es un pasito más hacia adelante para que lo agarren a cachetadas, para que le tiren un cenicero en la cabeza, para que lo agarren a patadas llegando a su casa y el hombre no levante una mano.
¿Sí ve? Ahí es en donde tendríamos que entender que no es que sea una cosa mitológica, que no tiene que ver con fuerzas, sino que tiene que ver con la postura que adopte la persona que está siendo violentada. Claro, y además se vale mucho de estas herramientas. En verdad todos tenemos esta parte violenta, ¿no? Todos estamos, nuestras pulsiones, bueno, tenemos tanto la pulsión de vida como la pulsión agresiva, ¿no? Como la pulsión de muerte, y son necesarias. Si como seres humanos careciésemos de pulsión de muerte, no podríamos hacer absolutamente nada, ¿no? Prácticamente ni masticar la comida, no podríamos educar a los niños porque el no, decir no a alguien es algo agresivo, no es algo violento, pero es algo agresivo decirle que no a alguien. Así sea decirle que no meta las manos al agua hirviendo de la estufa, así sea decirle que no siga comiendo algo que le va a generar caries. Detener a alguien de la voluntad que quiere llevar a cabo es algo agresivo. Necesitamos esta agresividad también para, no únicamente para formar a otros, sino para irnos delimitando nosotros y poder movernos sanamente en el mundo. Todos tenemos este monto de agresividad y puede utilizarse de distintas formas, puede utilizarse de la manera más saludable o puede quedarse en un aspecto violento. Sin embargo, los usos que le demos a aun cuando ya se ha convertido en una situación franca de violencia y odio, suelen ser distintos en el hombre y en la mujer. En la mujer suele ir más por este sentido encubierto, ¿no? Por este sentido que puede mantenerla como atrás de algo, atrás de las palabras, atrás de un argumento. Por ejemplo, ¿qué pasa con estas mujeres que conservan a un hombre devaluado, a un hombre infiel, a un hombre alcohólico, a un hombre que no puede trabajar? Lo conservan, pero se lo achacan de todas maneras constantemente, ¿no? Esa infidelidad o es como una forma, digamos, segura, entre comillas, de poder ser violenta y además con una justificación, ¿no? Por aquí nos va dando un comentario que me parece interesante en el sentido de que ejemplifica un poco esta forma de violencia, ¿no? Nos está comentando, bueno, a través del WhatsApp, no sabemos cómo se llama, pero nos dice: hola, felicidades por su programa, muchas gracias. Yo antes de casarme tuve varias novias y mi actual pareja dice que ellas fueron prostitutas porque lo que yo no pude hacer con ella, con las demás lo hacía. Gracias, buen inicio de semana. Está esta parte de devaluación, ¿no? Y está esta parte, además de devaluación hacia estas personas, va como va un sentido de agresividad también hacia ti, que nos lo estás comentando, ¿no? Esto es muy interesante de pensar. La queja melancólica, la queja de tipo melancólica, que no necesariamente se necesita tener una estructura melancólica para que aparezca este tipo de queja, pero la melancolía nos lo ejemplifica muy bien. Tiene esta característica, ¿no? Tiene esta característica de una persona que constantemente se está quejando. Puede ser de la vida, puede ser de una persona que no es el interlocutor actual, puede ser del hijo, puede ser, pero por alguna razón genera una incomodidad, genera como una exigencia. Es como si me estuvieses pidiendo algo, es como si estuvieses enojado conmigo, aunque no te estás quejando conmigo. Y es que en realidad la violencia sí va dirigida para esa persona, aunque supuestamente se esté hablando de otro. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, y antes del bloque comercial nos habían hecho llegar una participación por el WhatsApp. Se lo repito, el número es el 333-822-3208.
Nos estaba diciendo alguien, pues anónimo. Todas las participaciones que nos manden por WhatsApp son anónimas, déjeme le digo, porque no alcanzamos a ver aquí los nombres, porque no tenemos los números de teléfono registrados. Nos dicen, hola, felicidades por el programa. Yo antes de casarme tuve varias novias y mi actual pareja dice que ellas fueron prostitutas, porque lo que yo no pude hacer con ella, con las demás lo hacía. Gracias, buen inicio de semana. A mí me genera muchas dudas esto que te va diciendo tu esposa, anónimo. ¿A qué se referiría? ¿No? Lo que no pudiste hacer con ella, lo hiciste con las otras. Yo no sé, me viene a la cabeza que tal vez tendría que ver algo con ciertos aspectos sexuales, ¿no? Y cómo, ahorita que estamos hablando justamente de la violencia, se vuelve como otra de las presentaciones de la violencia femenina, ¿no? La devaluación. Fíjese cómo en el momento en el que se hacen este tipo de declaraciones es que eran unas prostitutas. No solamente va la agresión hacia las mujeres, ¿no? Que podríamos decir, bueno, pues tal vez hasta lo podríamos entender como celos o una situación de rivalidad, tal cual, sino que la agresión también va hacia el hombre. ¿Por qué? Porque entonces se devalúan las relaciones que tú pudiste llegar a tener, porque eran prostitutas ellos, ¿sí ves? Seguramente eran personas que pagaban, eran personas fáciles y por lo mismo pues tú podías hacer todas esas cochinadas que conmigo no hiciste. Pero fíjese cómo es una cosa bastante dura de decirle. ¿Por qué? Porque podríamos pensar, ¿no?, que tal vez ya son relaciones pasadas y pues, todo lo que usted guste, pero en un momento fueron personas significativas en la vida de esta otra persona. Y nosotros quisiéramos que no hubiera nadie más significativo en la vida de nuestra pareja más que nosotros, que saliendo del capullo, saliendo de la incubadora, nos hubieran conocido a nosotros y ya no hubieran conocido a nadie, y no tuvieran el afecto por nadie más, y no hubieran tenido afecto por nadie más. Pero esto, más allá de ser una locura narcisista, va demeritando la capacidad de afecto que puede tener la otra persona. ¿Sí ve? Y al momento en el que nosotros hacemos este tipo de comentarios que van totalmente con la intención de herir al otro, ¿no?, ahí es en donde se hace esta evaluación. Ahí es en donde de esa forma va cayendo la violencia. ¿Por qué? Porque ni nos están levantando la mano, ni nos están dando de patadas, ni nos están echando cosas a la comida. Sin embargo, en un juego de palabras, acaba devaluado el hombre, acaba devaluada la mujer con la que había estado, ay, caray, con la que habían estado antes, y los esfuerzos y todo lo que tuvo que haber ido con esa relación, ¿sí ve? No es algo como que vaya a mejorar la situación con esta pareja actual, sino que simplemente es una situación de destrucción, es una situación de odio que se desata y sale para lastimar, porque no hay ningún acomodo. Aparte de que no me imagino en el contexto en el que te lo dijeran, anónimo, no es así como estamos comiendo y por cierto, ¿no? O tal vez fue en un pleito, y aún así se acaba viendo la intención de destruir, de lastimar. Y esto tendríamos que pensarlo tal vez un poco más a fondo, como una manifestación más, ¿no?, como lo estábamos diciendo en los bloques anteriores, una manifestación más de cómo se va haciendo presente esta violencia. De repente se puede llegar a hacer como esta vulgarización de la violencia, ¿no? Creo que habían por ahí unas brigadas y habían ciertos hasta comerciales, no me acuerdo si eran aquí mismo en nuestro país, pero en donde eso es violencia, ¿no? Si tú no quieres que tu novia salga con sus amigos, eso es violencia. Si usted no quiere que su hijo vea tal película, eso es violencia. Y uno dice así como, a ver, realmente le vamos poniendo la etiqueta a todo y como que va perdiendo el significado realmente la palabra, ¿no? ¿Qué es violencia? Tendríamos que verlo justamente como ese impulso agresivo que va hacia destruir al otro. No solamente porque tú estabas diciendo esto antes del bloque, Gaby. Decirle que no a alguien es agresivo, pero no es violento. No tendría por qué ser una violencia. Y por el lado de la violencia, si lo pensamos de esta forma, va con toda la intención de lastimar. Violencia que es darle de bofetadas al marido o a la esposa. ¿Por qué? Porque no tiene otra intención más que herir.
No hay nada más en ese fondo. Y ahí es en donde ya tendríamos que hacer ahora sí una cierta reflexión sobre cómo hay cosas, hay conductas violentas que acabamos haciendo menos. ¿Por qué? Pues porque le estaba enseñando de respeto, ¿no? Es que a mí no me tiene que levantar la voz. Entonces eso está bien, esa es una violencia que deberíamos de condonar. Y en los hombres también, es que pues llegó muy tarde, llegó tomado, pues le puse una arrastrada y le arranqué la camisa a jalones y a arañones, pues para que sepa que eso no se tiene que hacer en casa, para que respete la casa. Pero fíjese cómo no hay ninguna otra intención más que herir, más que sacar nuestra frustración en el otro, y esto, una vez más, es tanto de hombres como de mujeres. Claro, y bueno, podemos ver que por lo general, cuando se trata de una cuestión que va más allá de la violencia psicológica, de toda esta devaluación, de todo este diálogo condescendiente, ¿no? Porque luego hay muchas personas, hombres y mujeres en realidad, pero bueno, hoy estamos tratando de entender de qué manera se suele manifestar la violencia femenina. Eh, hay muchas mujeres que hacen todo, bueno, toda una labor, en verdad, por alguien, ¿no? Por los hijos, por algún hijo o por el marido, en un movimiento en donde están devaluando al mismo tiempo a la otra persona de una forma impresionante, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas señoras que el hijo, la hija, puede tener ya 10 años y de todas maneras le ayuda a ir al baño, le ayuda, entre comillas, ¿no? A ir al baño, porque es muy tonto y no sabe hacerlo por sí mismo? Por supuesto que es tonto, tiene 10 años sin hacerlo solo, ¿no? Tiene 10 años sin que le permitan hacerlo por sí mismo, por supuesto que se va a entorpecer. Y muchas de estas actitudes de una supuesta ayuda, este es el detalle, creo, más confuso, ¿no? De este tipo de situaciones, que no son, la mayoría de las veces no es claramente algo violento, no es claramente algo que podamos decir, oh, no, sí es algo violento, ¿no? Muchas de las veces se queda esta sensación de por qué estoy tan enojado, tan enojada con esta persona que me ha ayudado tanto, ¿no? Porque probablemente en esa ayuda está velada también esta parte condescendiente, ¿no? Esta parte que dice, es que tú eres un inútil, tú eres un bueno para nada, una buena para nada, entonces mejor yo lo hago, ¿no? ¿Qué te parece si mejor yo hago todas estas cosas magníficas y deja a la persona como paralizada, como mutilada y sí, en efecto, devaluada? Que tampoco es algo que podamos achacarle a una persona en específico, ¿no? De pronto podemos ver a alguien, a un adulto ya a sus 30 años, 30 y tantos años, quejándose porque la mamá cocina tan rico y lava y plancha tan bien su ropa que no le permite salirse de casa. Bueno, también hay un punto en el que se comparte esta patología y se establece una relación así como esta a la que en muchas ocasiones se recurre o recurrimos para explicar como el sádico y el masoquista, ¿no? Es una relación en donde coinciden ambas patologías, en donde se compaginan muy bien ambas patologías y gracias a eso es sostenible. De otra manera no sería sostenible, ¿no? El único tipo de violencia que aparece de pronto sin la colaboración activa o pasiva de ambas partes es esta violencia que podemos encontrar en las calles, ¿no? Asaltos, violaciones, que es un momento, alguien totalmente desconocido y ya, ¿no? Pero cuando lo vemos en los hogares, es algo que se puede sostener únicamente gracias a que cada parte pone lo suyo,
cada parte contribuye a que eso se siga sosteniendo, ya sea activa o pasivamente. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya se nos está acabando el programa del día de hoy. Aprovecho para mandarle un saludo a las personas que nos están escuchando en Austin, Texas por el 95.1 de FM. Acuérdense que tenemos una línea con la que usted se puede comunicar con nosotros, no importa dónde esté, que es el WhatsApp, es el 333-822-3208. Y hemos estado hablando sobre la violencia femenina y sobre, fíjate Gaby, creo que hay otras manifestaciones que ya no tendrían que ver tanto tal vez con esta violencia cruda que nos vamos encontrando, que hemos estado hablando a lo largo del día de hoy, que también van como más hacia este aspecto de la diversidad, ¿no? Por ejemplo, cómo podemos encontrarnos que hay mujeres, ya desde hace mucho tiempo, ¿no?, que tienen una liga de boxeo, por ejemplo, o mujeres que están involucradas en torneos de artes marciales mixtas, ¿no? O mujeres que están en cualquier otro deporte de contacto que tal vez nos pueda venir a la cabeza. Y esto va como moviendo cierto paradigma. ¿Por qué? Porque dentro de la cabeza, digamos como más tradicional, es pensar, la mujer no debería de ser violenta, la mujer no debería de ser fuerte, la mujer no debería de hacer ese tipo de cosas. Bueno, es más, nos podríamos ir un poquito más atrás en el tiempo y hasta pensar en las ligas de fútbol femenil, ¿no?, o de básquetbol femenil, y cómo hay personas que decían que eso no es, que seguramente es porque eran marimachas, o seguramente eso solamente era una payasada. Y bueno, ahí nos vamos a ir encontrando con que, si bien hay ciertas actividades que van siendo como más sesgadas, como que van más cargadas hacia un público varonil, pues eso no quiere decir que solamente sean para hombres, ¿sí ve? Es más bien como esta idea que se va haciendo uno de cómo deberían de ser los hombres y de cómo deberían de ser las mujeres, porque luego entonces nos vamos a ir a cosas todavía más, como más extremosas, ¿no? Por ejemplo, una mujer no debe de saber usar herramientas, no debe de usar herramientas porque se va a lastimar, ¿no? A ver, realmente esta es una de este tipo de cosas que nos pueden llegar a mover la cabeza de un lado para otro. ¿Por qué a un niño se le permite ayudar con las herramientas y a una niña no? El niño se va a lastimar menos o más que una niña, ¿no? Porque a final de cuentas son niños. Uno podría decir, bueno, tal vez una mujer que en su vida ha tomado un desarmador, una sierra, una soldadora, pues bueno, por supuesto que, a ver, ten cuidado, no te vayas a lastimar. Pero de la misma manera que un hombre ya maduro, que no lo ha hecho antes. Pero tal vez podríamos pensar que un hombre puede controlar un poquito más la fuerza de la herramienta, pero en los niños, un niño y una niña, pues realmente no es así como que tengan mucha diferencia en fuerza, y a veces hasta ni en anatomía, ¿no?, cuando están tan pequeñitos. Entonces, ¿cuál va siendo ahí el punto? Fíjese cómo hay ciertas cosas que podríamos entender como agresivas, o podríamos entender como una raíz de violencia que no se le debería de enseñar a las mujeres. Y esto como para mantenerlas, utilizando un término como muy apropiado a esto, como para tenerlas castradas de sus intentos de agresión, para tenerlas castradas de la violencia. ¿Por qué? Porque nadie quiere a una mujer violenta. Los que quieren a una mujer la quieren hacendosita, la quieren sumisa, la quieren calladita, pero no una mujer que se defienda, no una mujer que pueda hacer daño. Y esto nos va dando vueltas en muchos sentidos, porque podemos caer en un extremismo total. Podemos caer en el extremismo de la mujer que tal cual se hace ahombrada con toda la intención de defenderse, de que no se deje, de que entonces yo también puedo, yo también lastimo, yo también, pues si mi esposo me soltó una bofetada, pues entonces yo lo araño de regreso, porque yo no me voy a dejar de ningún tipo, yo no me voy a dejar de ningún hombre en este mundo. Y fíjese nada más ahí cómo nos vamos descarrilando hacia un sendero de babosada realmente, ¿no? Porque no tendría por qué tener este tipo de manifestaciones violentas ni un hombre ni una mujer. Hay que entender la violencia como algo con lo que vamos a tener que vivir siempre, pero no algo con lo que nosotros tendríamos que perdonarnos
la forma de vivir, porque entonces podríamos decir, pues bueno, es muy normal que los hombres se agarren a golpes y que de vez en cuando un hombre agarre a golpes a una mujer. No tendríamos por qué vivir con eso. ¿Por qué? Porque ya vamos mucho más adelante en el pensamiento, quisiéramos pensar, como para poder lidiar de esto, de este tipo de situaciones con las palabras. Cuando empezamos a encontrar que aparece la violencia, tanto en hombres como en mujeres, lo que nos estamos topando realmente es una falla en la elaboración de las palabras, es una falla en el pensamiento, en el que esa es la única forma en la que se termina resolviendo, y ni siquiera resolviendo, porque no es resolver, es una descarga, es un acting, a final de cuentas. No es algo que lleve una consecuencia, sino que es simplemente destruir. Si ya no da para ninguno de mis dos lados, entonces destruyo. Y esto no tendría por qué ser perdonado ni para un hombre ni para una mujer. Claro, ¿no? Llega un punto en que verdaderamente no es que exista algo ya per se malo o bueno, ¿no? Por lo general nos enseñan que la agresividad es algo malo, que tendríamos que ser cuidadosos, en especial a las mujeres, ¿no? Y que el mundo es agresivo, es peligroso. En realidad se trata de emociones que todos tenemos y que están ahí no para hacernos la vida difícil, sino para permitirnos vivir, ¿no? Una mujer en estas circunstancias que es golpeada, por ejemplo, por un hombre, si utiliza la molestia y el odio que le puede generar ese maltrato, nada más como una descarga, probablemente sí puede gritar, puede arañar, puede hacer muchas cosas que lejos de preservar su bienestar, probablemente la van a exponer a más daño, ¿no? A una situación aún más peligrosa. Sin embargo, esa misma agresividad, ese mismo resentimiento, utilizado de una manera, digamos, procesado por el pensamiento, procesado por una capacidad reflexiva, una, por la cabeza simplemente, podría llegar a permitirle dejarlo, ¿no? También es algo violento de eso, ¿no? De pronto, en determinadas ocasiones, pues un divorcio, una separación, un salir huyendo, claro que puede representar, es poner un corte, ¿no? Es hacer un corte en seco a una relación, claro que es algo agresivo, más no es algo violento. Sin embargo, para que pueda existir este procesamiento, no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual de las personas. Uno pensaría, bueno, lo que pasa es que como es algo acerca de la mente, acerca de procesarlo con palabras, de buscar soluciones, debe ser a propósito de personas con un gran intelecto. En verdad no, en verdad no tiene absolutamente nada que ver esto. Puede ser un premio Nobel y de todas maneras en esa circunstancia verse rebasado o rebasada por la pulsión, ¿no? E inmediatamente lleva a cabo la descarga. En realidad tiene que ver con la capacidad de contención que tengamos cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Es como cuando hay cualquier afecto, sea un afecto agradable, entre comillas, o desagradable, cuando no existe una contención, una capacidad de contención en la propia persona que lo está experimentando, todo se siente desagradable. Incluso un afecto de cariño, de emoción, de excitación, puede alcanzar niveles en donde se siente verdaderamente angustiante y desagradable. Entonces todo va directo a la descarga, no se puede esperar, no se puede contener más ese sentimiento dentro, sino que va inmediatamente al acto, va inmediatamente a lo real. Y esto, bueno, significa en verdad un gran riesgo para la persona que lo está padeciendo y para las personas que están alrededor, por supuesto. Y como decía hace un momento, no tiene que ver con la capacidad intelectual, sino con esta contención. No es algo
con lo que nosotros nacemos, sino es algo que que nos presta, en algún momento alguien nos presta su cuerpo, nos presta su palabra, nos presta para poder contenernos. Si no hubo esa persona, difícilmente lo habremos desarrollado solitos. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde y nos escuchamos mañana en punto de las 6. Hasta entonces.